Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta cuarta semana del módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Les recuerdo mi nombre, soy Marco Aurelio Rodríguez Guzmán. Bienvenida, Yesenia. Soy su asesor virtual de este módulo. Y ya llegamos a la recta final en esta semana. Vamos a terminarla, esperemos que terminemos igual de satisfactorio como lo hemos venido haciendo en las sesiones pasadas, y vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que presentaron el, este, las actividades de la semana pasada, ¿sí? Una cosa les voy a comentar, y es para todos en forma general, porque he encontrado este plagio. Sí, desgraciadamente encontré dos compañeros de ustedes que prácticamente fue la misma actividad, ¿sí? O sea, hasta las faltas de ortografía dejaron, todo era prácticamente lo mismo. Por favor, evítenme la pena de no evaluarlos y mencionarlos. Saben que pueden engañar a vez o modificar algunas cosas, pero este sistema es parte de su confianza, de que ustedes hagan. Acuérdense que están desarrollando sus habilidades. Este, Muy bien, Yesenia, es la cuenta de Manuel. Son sus competencias y habilidades. Chicos, a nosotros nos podrán presentar un trabajo que hicieron parcialmente o que lo copiaron de algún otro compañero, pero ese no es el chiste. ¿Va? Sabemos que en algún momento los iremos a localizar, y en este caso fue así. Ya le comenté también a su asesor, a su tutora, para que en la sesión del día de mañana nos haga favor de hacer hincapié, ¿va? Principalmente en el plagio total, que ya desgraciadamente me tocó ahorita con ustedes, y el plagio parcial que también me están realizando, con alguno de sus compañeros o con las fuentes de información. Recuerden que podemos copiar y pegar un texto, una parte de un texto que ya hemos encontrado, pero lo tenemos que referenciar, ¿sí? Darle el reconocimiento a la persona, a las personas que escribieron ese texto que estoy queriendo agregar a mi trabajo, y posteriormente yo hago la reflexión sobre ese trabajo, ¿va? Por favor, tengan cuidado, ¿va? Porque vamos bien y en forma general las actividades estuvieron bien, ¿sí? Creo que salimos con un buen promedio en forma de grupo, y eso me da mucho gusto. Seguimos trayendo el mismo nivel y eso quiere decir que vamos en buen camino. Y bueno, vamos a empezar con esta cuarta semana, ya directamente con los temas, si les parece. Les recuerdo, si tienen alguna duda o alguna pregunta, me lo pueden escribir en el mensajero, y en el momento, al final, hacemos una serie de preguntas y respuestas. Ya por ahí tengo algunas preguntas que me han hecho sus compañeros y vamos a tratar. Ok, entonces, ya en esta cuarta semana del módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea, recordemos que el propósito formativo es analizar los principales acontecimientos de la historia de México, desde las culturas prehispánicas, la conquista y el virreinato, hasta la formación del Estado Nacional, a través de los distintos proyectos que contribuyeron para el establecimiento paulatino de estructuras políticas, económicas, religiosas y culturales en México contemporáneo, así como la conformación de la identidad nacional. Y eso fue lo que fuimos identificando, chicos, ¿sí? En algunos de los trabajos que me llegaron, como que no identificaron bien las similitudes que encontrábamos con la realidad de los movimientos sociales, ¿sí? Lo comento rápidamente. El conflicto de 1968 de los estudiantes, lo comparamos, no tiene comparación, pero sí es un suceso importante que pasó con los chicos de Ayotzinapa, ¿sí? Obviamente que no fue la cantidad que sufrieron esos chicos en el 68, fueron miles de chicos que fallecieron en los atentados del gobierno contra el grupo estudiantil en ese momento. Y también por ahí teníamos las elecciones que las compararon también con el cambio de poder que vimos con Andrés Obrador en 2018.
pero también les recuerdo que hubo una transición importante y que fue la que hizo parteaguas con, con el evento del PAN, Vicente Fox. ¿Sí? Desde ahí, la, la, la democracia que estábamos buscando, porque entra en vigor un nuevo gobierno. Posteriormente ya entra lo que es Morena, ¿va? Entonces tenemos que identificar bien los movimientos y qué es lo que está sucediendo con esos cambios políticos importantes que estamos teniendo en la sociedad, ¿va? Por ahí también estábamos hablando del, del terremoto de 1985. ¿Sí? Que recordemos que fue uno de los eventos más importantes de fenómenos naturales que hemos vivido en la historia de México y lo compararon con el terremoto que vivimos en el 2017, ¿sí? Que no fue de la misma índole, gracias a Dios que no pasó todos los muertos, pero la sociedad sigue apoyando. Es como les dije, ahorita no tenemos que esperar a ver qué es lo que realiza el gobierno, ¿sí? Con estas nuevas políticas ideales que trae el nuevo gobierno, sino que desde la parte social y movimientos sociales tenemos que hacer ese cambio importante que tenemos. Y el que la mayoría por ahí no me les quedó claro fue con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Va? Este, se lo comenté en la sesión de la semana pasada. Tenemos varios conflictos indígenas importantes dentro del país. ¿Sí? Les comentaba que teníamos en Veracruz, en Tabasco, en Acapulco, en Chiapas, obviamente, en Mérida, la parte de la selva, tenemos movimientos armados que no son difundidos tan fuerte, es diferente. Recordemos que ellos se manejan a través del uso y costumbres de la sociedad, ¿va? Y hoy en día todos estos también se están aunando los fenómenos de los grupos de narcos, ¿sí? Principalmente en Morelia, en Guerrero, en Sinaloa, en Baja California, ¿sí? Que tenemos los grupos que ya están armados hasta con tanquetas, carros blindados, que si vemos en YouTube, en algunas de las redes sociales, podemos ver su arsenal que tienen, ¿no? Tienen más armamento que muchas veces el ejército que nos anda patrullando. Entonces tenemos que checar esos fenómenos. Y vaya que esos grupos guerrilleros que se le pueden considerar que tenemos hoy en día se dio hace 2 años. A partir de hace 2 años, la, los cárteles en México no nada más se peleaban entre ellos, ahora están atacando al gobierno y también a la sociedad, ¿sí? Y más que nada a la sociedad que está apoyando. Entonces tenemos muchos problemas internos, pero bueno, eso es parte de lo que vamos aprendiendo dentro de estas actividades, ¿ok? Y entramos con principalmente hacer un repaso de los temas que vamos a ver. Recordemos que esta semana prácticamente es la compilación de las 3 semanas anteriores y con las actividades que realizamos, las 6 actividades que realizamos las semanas pasadas. ¿Ok? Entonces voy a hacer un pequeño repaso rápidamente para que veamos y toquemos y recordemos algunos puntos que hemos visto. ¿Ok? Empezamos con la caída de Tenochtitlán. Sí, recordemos que México fue invadido por España, conquistado, se dice la gran conquista, a través de Cristóbal Colón y Cortés, que fueron los primeros que estuvieron y establecieron la conquista hacia los mexicas, principalmente entrando por Teotihuacán, ¿sí? Que fue ese imperio azteca que derrumbó directamente el español Hernán Cortés, ¿sí? Establecido por la corona del rey Carlos V. Y recordemos también en este momento que los mexicas les estaban ganando a los españoles, ¿no? No fue por su tecnología de armaduras, de caballos, ni todo lo que ellos traían, sino principalmente fue por las enfermedades que ellos traían, que se contagiaron los nativos mexicanos. Y eso hizo que perdieran el defender Tenochtitlan, que fue la gran ciudad, y con ello empezó la conquista de México. Entonces, recordemos que los españoles llegaron en febrero de 1519 a la costa de México. En primer lugar que arribaron eran las costas de las islas de Cozumel, ¿sí?
También en ese mismo febrero llegaron a Cuba a través de Diego Velázquez, Hernán Cortés. También entraron 11 barcos más y más de 600 hombres para la conquista de estos lugares, ¿no? También pasaron por Haití, por Estados Unidos, que conocemos como Estados Unidos, empezaron a colonizar estos lugares, ¿sí? Pero lo principal fue la caída de Tenochtitlán. Entonces, como iban avanzando, se iban llevando principalmente Cortés, que fue ya el soldado que vino a conquistar las nuevas tierras. Recordemos que Hernán Cortés era un comerciante que buscaba abrir nuevas rutas para nuevos mercados y nuevos productos, ¿va? Entonces, con Hernán Cortés hubo la relación con la Malinche, la famosa Malinche que fue obsequiada a Hernán Cortés y fue la que ayudó mucho a detener tanta matanza hacia los indígenas, ¿sí? Conocedora de los mayas y del dialecto náhuatl, aprendió a hablar español para poder establecer estos nuevos elementos. Entonces, después de ahí los españoles continúan con su recorrido y llegan hasta las costas de Veracruz. Recordemos que se pusieron la Villa Rica de la Veracruz, posteriormente se queda como Veracruz, y también llegan a Zempoala, un gran centro comercial donde los habitantes eran directamente descritos como minuciosos, y Hernán Cortés llega a la Gran Tenochtitlan, Veracruz, Puebla, ¿sí? Llegando a Tenochtitlan. Recordemos que ahorita no había tantas ciudades como hoy en día conocemos, entonces por eso se ve de forma corta su recorrido, pero era todos esos avances que tenía para llegar a Tenochtitlan, ¿sí? Y llegando ahí se encuentra las caltecas y se unen a él en contra de los aztecas. Recordemos también esto, que los tlaxcaltecas, hoy en día que conocemos como Tlaxcala, eran los que se habían unido a Hernán Cortés, le pusieron las armas ante él, se unieron para buscar el asesoramiento militar y ver la forma de llegar con los aztecas y poderlos conquistar para que derrotar el gran imperio que eran los mexicas. Ok, entonces llegan a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. El emperador Moctezuma estrella gran parte de los honores a Cortés y aloja en el palacio a Casochcal, ¿sí? Y posteriormente toman como rehén a Moctezuma. Es ahí cuando se da la caída del imperio, principalmente. Entonces, la Gran Tenochtitlan dura alrededor de 3 años, donde los españoles tienen una gran derrota. La noche de triste que se le conoce en el árbol de Tule que se encuentra, ¿sí? En 1520, y Cortés se sienta bajo un árbol y llora por su derrota que tuvo en ese momento. Entonces, Moctezuma ¿sí? Pone el poder a Cuitlahua, pero poco puede hacer por su imperio, ya que muere pronto a causa de la viruela y los en el trono el joven Cuauhtémoc. ¿Ah? En el 13 de agosto de 1521 es capturado Cuauhtémoc, y lo que significa lo de definitivamente la caída de Tenochtitlan en manos de los españoles. Entonces, a partir de esta fecha inicia el periodo de la historia de México conocida como la colonia, ¿sí? Que va a durar 300 años, 3 siglos dura la conquista de los españoles hacia los mexicanos. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que tuvimos que sufrir nuestros antepasados para llegar a lo que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Después de durar 300 años de saqueos de recursos naturales, minerales, oro, plata, se viene la parte de la guerra de independencia, ¿sí? Entonces, recordemos que tuvimos todas estas causas extremas que se estaban apoderando, ¿sí? Tenemos las causas externas que nos van a determinar, ¿va? Recordemos que por ahí son las actividades de las causas internas y externas de la independencia, ¿sí? A ver si ahorita se les queda un poquito más claro. Nos dice que las causas externas principalmente eran los conflictos que estaba teniendo Europa, ¿sí? Esa inestabilidad política de diferentes acontecimientos, principalmente la expansión del imperio napoleónico debido a la corona española.
Recordemos que España, Napoleón iba por la corona española y obviamente tenía mayor importancia derrocar a Napoleón para que invadiera el reinado español, la corona española, al, al virreinato que estábamos teniendo en América. ¿Sí? Después varios países se debilitan entre la monarquía, la república y el imperio. Recordemos que Napoleón fue el que hizo la guerra civil para derrocar el imperio, perdón, el reinato francés, y por eso se da directamente. Entonces, él es el que provoca la Revolución Francesa, que puso al reinato al viejo régimen. Recordemos que ahí con los virreyes fue cuando se tuvo ese acontecimiento. También los cambios políticos, económicos, religiosos, ideológicos fueron propiciados por los ideales liberales, ¿sí? Esa forma de buscar la libertad, no nada más con Francia, no nada más con España, ¿sí? Sino con Inglaterra también. Entonces, y también Estados Unidos, que ya había tenido su independencia mucho antes que los, ¿okay? Y la expansión del comercio como consecuencia de las transformaciones económicas de Inglaterra. Entonces, con estos fenómenos es como se empieza hacia la Nueva España este, la independencia. Y las causas térmicas, y quiero que pongan mucha atención, por favor, porque recordemos que es la desigualdad impuesta durante los 300 años de colonización que tuvimos por los españoles, ¿sí? Por el maltrato y la injusticia, la pobreza y la esclavitud que tuvimos en ese momento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa con los criollos hispanos? Estaban segregados de los cargos políticos y de la economía que se mantenía, ¿sí? Los mestizos eran tratados como inferiores. Los indígenas eran explotados y se les arrebataba lo que cosechaban u obtenían en el campo, las minas, los talleres y otros centros de trabajo. Entonces era una expropiación, como dije, de recursos naturales, de esclavismo, etc. Pero principalmente los criollos y los mestizos fueron los que empezaron a meter esas partes liberales. Recordemos que eran nacidos en la Nueva España o con cruza con los indígenas y españoles, los mestizos, ¿sí? Y obviamente que de acuerdo a las leyes y a los cánones que estaban manejando, no nada más por el reinado, sino también la iglesia los consideraban seres de segunda. Entonces ellos eran los que pedían, si eran parte de ser españoles, que debían de seguir teniendo esos poderes que para gobernar, para hacer política, que no los estaban dejando. Entonces, se agudizaron muchos fenómenos, se tuvo mucha tensión con la Nueva España y estos primeros indicios de independencia y de libertad, ¿no? De ideales liberales. Y también dentro de esos fenómenos encontramos las malas cosechas de los años 1808 y 1809, que afectó fuertemente, la falta de comunicación entre Nueva España y la España, recordemos los actos bélicos que se tenía con Napoleón. Entonces se descuidó totalmente y se le dejó todo el poder al virrey que estaba en ese momento. Entonces él tomaba las decisiones extremas. Imagínense, con malas cosechas y tener hambruna dentro de lo que era el territorio de la Nueva España, todo esto se incrementó considerablemente. Las guerras que enfrentó la corona española ocasionaron un desabasto en las finanzas y la economía de ambos territorios, ¿sí? Pedía más dinero y más recursos para tanto España, pero ya la avaricia también de los reyes en la Nueva España y las malas cosechas que hubo, se impedía mandar más dinero, ¿sí? Las disputas entre criollos, mestizos, ilustrados españoles se dieron directamente con los asentados, con los grandes virreyes que se tenían en ese momento, empezaron en disputa con esos pensamientos liberales. Entonces, esos ideales de independencia se fueron llevando a través de esta lucha. Estos ideales de liberalismo, ¿sí? Buscando tener un estado de pendulares, criollos y mestizos e ilustrados que fueran de acuerdo, que se les tomara en cuenta, que fueran parte de lo que era la Nueva España en ese momento. Entonces, se da la independencia en septiembre de 1810
Recordemos que se da el grito de Dolores en Guanajuato a través de Hidalgo Costilla, y cuyo objetivo principal buscaba la libertad y la igualdad entre los pobladores novohispanos y terminar con el yugo que había sido ejercido sobre ellos a lo largo de 300 años. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar y determinar qué es lo que se estaba realizando con esta independencia, a dónde nos estaba llevando y quiénes eran los principales seguidores de estos idealismos liberales que tenemos. ¿Sí? Tenemos a José Ortiz Domínguez, a Miguel Hidalgo, a José María Morelos y Pavón, a Félix Callejas, a José Luis de Podaca, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, que son los principales que llevaron estos movimientos. Recordemos que ellos están divididos en los realistas y los insurgentes, y algunos realistas que se convirtieron en insurgentes, como Iturbide principal, ¿sí? Que posteriormente toma el reinato que se tiene dentro de ¿sí? Entonces, recordemos también, como en muchos acontecimientos históricos de nuestro país, que las mujeres ocupan un lugar especial, ¿no? En este caso, José Fernández Domínguez fue la que dio aviso que había sido descubierto el movimiento de independencia. Por eso se adelantó, iba a ser en septiembre, si no recuerdo, iba a ser en noviembre, más o menos mes y medio posterior a lo que fue el grito, ¿sí? Pero como fueron descubiertos, José Ortiz Domínguez se dio cuenta de que lo habían descubierto, y mientras que estaban agilizando el ejército en la Nueva España, dio aviso a Miguel Hidalgo, y por eso tuvo que tomar las armas en ese momento. Por eso utilizaron las campanas de Dolores de la iglesia, y él entró a ese ejército como al estandarte de la Virgen María para poder iniciar el movimiento. Entonces todavía no estaba preparado todo y a qué horas iba a empezar todo eso. Fue de pronto y se tuvo que tomar en armas todo eso. ¿Sí? Entonces, con todo el movimiento de independencia, las muertes, las formas de determinamiento, se dio la fundación del Estado. ¿Sí? Recordemos que después de la constitución de la independencia, se tuvo el reto principal, ¿no? De enfrentar que el país quedó endeudado, obviamente, tuvo muchas deudas, las minas, el campo había dejado de producir en ese momento por lo que había sucedido en los diferentes fenómenos naturales y por la poca producción y poca semilla que habían dejado los españoles por cubrir las necesidades del ejército en España. ¿Va? Se deseaba la consolidación del Estado de nación, principalmente. Se tenía que decidir qué clases de organizaciones políticas se establecían en el país, principalmente, y el proyecto de nación que se necesitaba. ¿Sí? Quitarle los conflictos que se estaban teniendo armados en diferentes sectores del país. ¿Ok? Recordemos que estuvimos en guerra directamente con los españoles en nuestro territorio, entonces muchos lugares de nuestro país aún se estaban armados, ¿sí? Aún se tenían esos pensamientos liberales y la centralización del poder, ¿sí? Y también aún se mantenían directamente los conservadores. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que se buscó? Una república federal, ¿sí? Que fuera una república, es ideal, se quitara la monarquía que estaba rigiendo por 300 años al país, que fuera democrática las elecciones de los representantes del gobierno. Entonces, acuérdense, estamos hablando de 1821, 22 aproximadamente. Entonces, el primer imperio mexicano, a través de la monarquía de la constitucional, nos habla de la independencia. Se va determinando en 1821, 11 años posterior al grito de Dolores, se consuma la independencia. En 1822 se hace el establecimiento de un gobierno monárquico, ¿sí? Aún con los ideales de la monarquía, obviamente por eso se llamaba monarquía constitucional, porque estaban buscando las primeras constituciones, pero a través de la figura jurídica monárquica. En 1823, el derrocamiento de Agustín de Iturbide por parte de los republicanos. En 1822, establecimiento de un gobierno monárquico. Y en 1823 y 24, la promulgación de la primera Constitución Federal. En 1829, el intento de reconquista por parte de la corona española, San Juan de Ulúa, Veracruz. Recordemos que de 1821, 8 años posteriores, ya que habían logrado que Napoleón no conquistara España, vuelven a voltear a la Nueva España, y
buscan conquistarla de otra vez, ¿sí? A través de Ulúa de Veracruz llega el ejército, ¿ok? En 1833, la promulgación de las primeras leyes liberales que se empezaban a plasmar. En 1835, la promulgación de la Constitución centralista, en la que se redactan las 7 leyes centralistas. Recordemos que van a ser las bases de nuestra Constitución de 1917. En 1836, la independencia de Texas, que es cuando se separa de la República Mexicana para unirse posteriormente a lo que es Estados Unidos, que fue en 1845. 9 años después de la separación, Texas se une al territorio de Estados Unidos. En 1838, la primera intervención francesa de la guerra de los aztecas. ¿Sí? Entonces, si nos vamos dando cuenta, suceden muchos fenómenos en muy poco tiempo. ¿Sí? Entonces, en 1843 se ratifica la Constitución, en 1835, en 1834 Estados Unidos declara la guerra a México, posteriormente, ¿sí? Y se firma el Tratado de Guadalupe, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1853 se toma la presidencia por Antonio López de Santana. En 1854, perdón, la Revolución de Ayutla. En 1857-55, la promulgación de la Ley de Administración Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito del Territorio. Esta ya está establecida por Benito Juárez, ¿sí? Ya recordemos que a partir de que entra Benito Juárez al ámbito político, y cuando tiene el poder se trata sobre la reforma. ¿Sí? En 1856 se promulga la ley de desamortización de bienes a la iglesia y de corporaciones. Recordemos que con la ley del Lerdo se le quita todo el poder que tenía la iglesia católica en territorio mexicano. Se les expropian las tierras, principalmente las iglesias, y pasan a ser parte del Estado. Se quita que sea obligatorio el diezmo para todos. Y en 1857 la Constitución Liberal da la incorporación de las leyes ya establecidas por Benito Juárez. En 1858 se da el desacuerdo de los conservadores contra la Constitución Liberal, esa constitución que se estaba buscando directamente con estos ideales. Recordemos que se anteponer los conservadores, ¿sí? Y en 1859 la guerra de reforma que se da entre los liberales y los conservadores, principalmente esta guerra de los 3 años que se da a fin de la guerra de reforma en 1861 con la batalla de Calpulalpa, ¿sí? En que triunfan los liberales. Es con esos ideales liberales que se crea el nuevo Estado, ¿sí? La primera intervención francesa, que se da en 1838, que lo habíamos comentado, y en el 62 la invasión francesa, ¿sí? Que quisieron llegar con nosotros. Recordemos que se da también, ahorita lo vamos a ver por qué motivos Francia quiere invadir México. Se da el segundo imperio mexicano, que es la monarquía generada, que tenemos en 1863, la monarquía de Maximiliano de Habsburgo, con la caída del imperio de Maximiliano en 1867, y la tercera república federal, que se da a través de Benito Juárez, que asume la presidencia. En 1872 fallece Juárez, lo que da fin a su presidencia en ese momento. Entonces se da la monarquía es que una sola persona tenga el gobierno directamente y se rigen basados en la soberanía que reside en el pueblo, ¿sí? El tipo de monarquía será el tipo de república absoluta, parlamentaria o constitucional. En este caso teníamos una absoluta porque se tenía a través de la república y se manejaba. Asimismo se dan los ideales de la república, que recordemos que hablamos de un régimen que se basa en que la soberanía reside en el pueblo, el cual delega el poder del gobierno a un grupo de representantes elegidos, ¿sí? La famosa democracia que estamos buscando. Y hay dos tipos de república, la federal y la central. Y en este caso, los liberales eligieron la federal, que yo considero que fue la adecuada, porque permitía la independencia de cada uno de los estados y de los municipios
en todo el país. Entonces era más importante. Y vean, o sea, México tuvo, a pesar de la independencia, de la monarquía impuesta, ¿sí?, de la conquista española, tuvo tres intervenciones importantes en su historia, ¿sí? España con la conquista y posteriormente en 1839 con volver a querer invadir a México. Francia directamente porque Benito Juárez decidió no pagar la deuda externa que se tenía con Francia, por eso quiso invadir en ese momento, y cuáles fueron sacados del territorio mexicano, ¿no? Así también Estados Unidos quiso, al integrarse Texas, que ya se había buscado su independencia de México, en ese momento ve la oportunidad y ve los conflictos que tiene y trata de invadir México. Y en ese momento es cuando México pone la cara, ¿sí?, nuestros antepasados, y no permite que Estados Unidos pudiera determinar. Imagínense nada más cómo estuviéramos si este fenómeno lo hubiéramos perdido los mexicanos. Estados Unidos hubiera sido desde Canadá hasta Guatemala. Y a lo mejor estaríamos muy bien en estos momentos. Pero bueno, se dio, defendimos la tierra, nuestros ideales, nuestros principios y cultura, que a lo mejor lo hubiéramos perdido como se ha perdido tanto la cultura norteamericana de los apaches nativos, sí, por la conquista que perdieron prácticamente de la faz de la tierra, ¿no? Eso sí, nada más hay muchos, pocos lugares donde encontramos ya esa combinación. México todavía tiene mucha cultura que está protegida por ese ámbito. Entonces, con todo esto se viene la parte del porfiriato, ¿sí? Ese periodo, perdón, de Porfirio Díaz, que estuvo en frente de la presidencia de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911, que se da ese crecimiento, esos avances de infraestructura y la economía del país, pero hizo la estabilización, ¿no? Después de venir de toda esa independencia, se estabilizó el país, y en el ámbito social hubo retroceso que contribuye a esa parte de que se iniciara la revolución mexicana, ¿no? Había asentados que tenían miles de hectáreas en su poder, ¿sí?, y les rentaban esas tierras para que las trabajaran los campesinos y quedarse con su producto. Entonces, socialmente fue algo muy difícil que se iba deteniendo. Se tuvo esa organización política durante el mandato de Díaz. En este territorio nacional se alcanzó una estabilidad política y un orden interno, que era lo que necesitábamos posterior a la independencia, que todo dentro de nuestro país tuviera un orden, ¿sí? Pero también ese orden llevó a abusos, y principalmente con los más pobres, como siempre. Y entonces por ahí se empezaron a separar del ejército los líderes, y también surgieron los famosos caudillos, ¿sí?, que son los que se empiezan a crecer y a controlar directamente en varios territorios de México. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, se crean nuevas leyes del ejército, también el Código de Justicia Militar, la Suprema Corte de Justicia Militar y la Escuela Naval Militar de 1897, el Colegio Militar, ¿sí? Entonces, ya se dan para establecer esa profesionalización que se necesitaba en el nuevo ejército, ¿sí?, que no fuera nada más lo que estábamos realizando, sino que fuéramos un poco más allá. Entonces, dentro de este desarrollo económico, nos llevaban las principales características económicas dirigidas por Porfirio Díaz, ¿sí? Principalmente el fomento, perdón chicos, perdón. Principalmente por el fomento de la inversión extranjera mediante una política que beneficie a los empresarios, ¿sí?, a través de las concesiones. Entre ellas se hizo la concesión hacia el petróleo, y varias empresas de carácter australiano, inglés y Estados Unidos se hicieron de esas concesiones, ¿sí? Se aumentó la minería, sí, que era un factor bastante para poder estar creciendo.
y asimismo se desarrollaron las vías de comunicación, se empezaron a establecer los caminos hacia los puertos y hacia las fronteras de nuestro país para poder comercializar con el exterior. ¿Ok? En la estructura social en 1910 se realizó un censo, se obtuvieron los datos siguientes, ¿no? Se tenían 15.160.296 habitantes, la mayoría de la población era rural, existía diferentes extremos en la sociedad, los ricos eran muy ricos y los pobres son muy pobres, eso me suena al censo que acaba de pasar de 2020, pero bueno, las clases medias tenían la esperanza de una mejor social y mejor colocación en la economía. Y con base a estos fenómenos que se tenían post-independencia, se determinó la Revolución Mexicana. ¿Sí? Se inició en 1907. El general Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista James Newman, en la que expresó que el país estaba listo para la democracia. Debido a estas declaraciones, se crearon partidos de oposición contra las elecciones que se efectuaron en 1910. Las elecciones se llevaron a cabo, pero Díaz no cumplió lo declarado. ¿Sí? Se antepuso y se reeligió de 1910 a 1916 e impone al vicepresidente Ramón Corral. Entonces, ante estos sucesos, el 5 de octubre de 1910, Francisco Madero declaró, proclamó, perdón, el Plan de San Luis, ¿sí? Cuyos puntos principales fueron invadir el pueblo mexicano a levantarse en armas. ¿Sí? Esa invitación que se dio para, derrocar el gobierno de Díaz. Y el 20 de noviembre de 1910 inicia la revuelta a la que ahora se convoca a toda la población, a los campesinos, a los artesanos, a los propietarios de las tierras, a los feudales, a todos a poder trabajar en diferentes blancos para poder derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Y principalmente Emiliano Zapata en el sur, Pascual Orozco y Francisco Villa en el norte. Fueron los caudillos que hicieron también la Revolución Mexicana. ¿Sí? Entonces, durante la economía, durante la Revolución muy dura, recordemos que el país destruyó varios inmuebles y expulsó a varios asentados y empresarios aliados a Porfirio Díaz, fueron ir derrocando y invadiendo las haciendas. ¿Ah? Entonces, todos estos lugares se crearon batallas en todo el país buscando obtener derrocamiento de Porfirio Díaz. ¿Sí? Entonces, socialmente, la revolución, los dos postulados de la revolución mexicana son el nacionalismo y el compromiso social. Eran los dos ideales que se cantó dentro de toda la población. Buscar satisfacer estas prioridades. ¿Sí? Entonces, se daba también un cambio político en este momento, se da a través de esta época el reparto agrario, la industria y las mejoras de la salud y la educación, y ahí también hicimos una actividad de las primeras instituciones que se establecieron en México, ¿sí? Y también beneficiaron principalmente a la población. Ayudaron a instaurar el nuevo régimen político a los grupos que se estaban buscando, se manipuló el movimiento revolucionario también para establecer las nuevas políticas, autoridades y poderes. Se estableció principalmente la parte electoral, lograr un Estado democrático, ¿sí? Entonces, recordemos que la democracia no se da con en 2018, se da con Vicente Fox. ¿Sí? Cuánto cambia de gobierno, en ese momento se considera que se logra la frase que se estaba buscando desde la revolución, que un solo partido no tuviera todo el poder en ese momento. Entonces, también se da que Francisco Madero establece un propósito, principalmente buscando mantener algunas políticas de Porfirio Díaz, ¿no? Busca la libertad donde había represión, la independencia donde hubo subordinación,
derecho donde hubo injusticia, claridad donde hubo disimulo, transparencia donde hubo turbiedad y eliminación del poder absoluto en manos de un individuo, ¿sí? Que entra ahí la principal. Esos ideales fueron los que mantuvo Francisco Madero y dentro de ellos también estableció que existiera un gobierno directamente libre, ¿sí? Respecto a la libertad de asociación, huelgas, ¿sí? Religión, tránsito y que ayudara a esa parte de libertad. También buscaba la parte electoral directamente, esas elecciones democráticas que estaban buscando hace tiempo. El sistema en que se tenían los partidos políticos se permitió que se establecieran y se incorporaran diferentes partidos políticos en ese momento para poder determinarlo. ¿Okay? Entonces, la lucha armada de la revolución, Francisco y Madero, que convocó en San Luis, el plan de San Luis y la rebelión general para el 10 de noviembre de 1910, nos lleva directamente a la parte norte y sur, ¿sí? Ya lo habíamos comentado con Emiliano Zapata, Francisco Villa, que fueron los principales precursores, ¿sí? Entonces también Porfirio Díaz, después de su caída, en marzo de 1911, salió del puerto de Veracruz rumbo a París. Se exilió él mismo porque ya no tenía inquilino. Entonces, dentro de la revolución se tenían 4 importantes ejércitos, ¿sí? En el noroeste teníamos el ejército de Álvaro Obregón, el noroeste también Pablo González, en el norte con la división del norte, Pancho Villa, y el ejército liberador del sur con Emiliano Zapata. Eran los grandes entonces, se da después de lograr esta revolución con Francisco I. Madero como presidente, se vienen varios ciclos y se llega a lo que es al presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y recordemos que hubo presidentes de semanas, de meses, durante estos periodos, ¿no? Hasta llegar a 1934, ¿sí? Que es la parte a donde hace la división claramente Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque él ocupa la presidencia de 1934 a 1940 y fue elegido por Plutarco Elías Calles, recordando que Cárdenas buscaba los ideales de Calles, supuestamente Calles lo eligió porque iba a ser parte de lo que él seguía, pero manifestó contrarias ideales contra Calles, ¿sí? Entonces, Cárdenas, respecto a esta tensión política y con el fin de lograr consolidar su mandato, expulsa del partido y del gobierno a las personas afines a Calles, ¿sí? Y su expulsión directamente, recordemos que a Calles lo exilia también hacia Estados Unidos en 1936, 2 años después de tomar el poder, porque le seguía haciendo muchos problemas por los ideales. Y todos los que pensaban como Calles los fue sacando del gobierno. Entonces se consolida el país de la organización de los trabajadores en gremios, ¿sí? Recordemos que fue la parte más difícil de desarmar a México. Teníamos 4 ejércitos y todavía había guerrillas que se anteponían en ellos. Entonces, él trajo la estabilidad en ese momento del país, ¿va? Se creó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, directamente. Se logra estabilizar el poder político gracias a la neutralización del ejército, integración de los caudillos de los diferentes bandos revolucionarios, ¿sí? Entonces, el cardenismo se destaca principalmente, tiene muchos papeles que juega, ¿no? Principalmente como árbitro dentro del Estado, buscando capital y el trabajo, es decir, empresarios y obreros. Él fue el que hizo el intermedio. También impuso las políticas de respaldo agrario, cuando se hace la famosa repartición de tierras. Estaba buscando desde 1910, estamos hablando de 1924, 24 años después de todo esto, empieza a entregar tierra. Los ejidos se convierten en propiedad y la tierra pertenece a quien trabaja. El respaldo de los derechos de las organizaciones y huelga por parte de los obreros y campesinos
que se empiezan a determinar. Se crea la Confederación Nacional Campesina, la Confederación de los Trabajadores de México, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que estos todavía tenemos vigentes hoy en día. La petición de Cárdenas hacia los empresarios fue que frente a las huelgas entregaran las industrias a los obreros o al gobierno. La creación de escuelas agrarias y técnicas para impulsar el desarrollo de la independencia del país y la expropiación del petróleo en 1938, que fue lo que más le costó trabajo y que pidió la cooperación de los mexicanos que aportaran para quitarles, expropiar esas concesiones que se tenían directamente. Entonces, se vuelve un partido liberal. Recordemos que también en la Segunda Guerra Mundial no toma partido porque fue el principal distribuidor de petróleo para el fascismo, simplemente con Hitler, ¿sí? Pero también hasta finales de la Segunda Guerra Mundial es cuando México entra en contra de los sobre Alemania. ¿Okay? Después se da la liberación económica. Esos modelos neoliberales tienen ese crecimiento directamente. ¿Sí? Recordemos que este es un modelo que se da heredado después desde Lázaro Cárdenas hasta lo que es de Miguel de la Madrid. Y todos esos modelos políticos que no fueron mermando la economía del país y que todo el mundo se empezó de la globalización y de la apertura de las fronteras, en ese momento se fueron estableciendo esas características económico-liberales. Entonces, tú tienes una apertura comercial al resto del mundo, se acepta sin objeción a la inversión extranjera, bajo la inclusión de eliminar los aranceles, que son los impuestos a las importaciones, y el cambio en la ponderación del comercio exterior. Entonces, si abren las fronteras hoy en día con tantas marcas que hoy conocemos. Entonces, la política neoliberal puede resumirse en la flexibilidad laboral, eliminación de restricciones impuestas y regulaciones a la actividad económica directamente, la apertura de las fronteras a los mercados extranjeros y la reducción de las protecciones del mercado de producción local. ¿Sí? Que sí nos pegó y nos sigue pegando esa parte, pero es que también las empresas mexicanas no hacen su trabajo. ¿Sí? Reducir la oferta del dinero circulante, a veces a través de un aumento en las tasas de intereses, para que se determinara, mantener una inflación baja, cercana al cero, que es lo que se buscaba con ella, que sí se logró en algunos momentos en todos estos años. Trasladar de la producción y renta de personal y beneficios empresariales al consumo directamente. Reducir el mínimo de gasto público y fomentar la movilidad digitales, que es un factor que apoyó mucho a la parte neoliberal, y aportar un efecto de descuadramiento económico a través del crecimiento total de la producción. Entonces, si nos damos cuenta, todo va hacia política hacia afuera, lo que conocemos como política hacia afuera. Entonces, nos incorporamos al GATT directamente, que es la parte de los aranceles aduaneros y comercio. ¿Sí? En 1949 se dan los tratados internacionales de libre comercio, ¿sí? Que ahí ahorita varios de las actividades de las 6, si no me recuerdo, hablaba principalmente de los tratados comerciales. Muchos me hablaron nada más de tratados de libre comercio. Les había comentado en la sesión que no tenemos nada más el tratado de libre comercio de CAM, que hoy conocemos, sino tenemos muchos más. ¿Sí? Tenemos que hablar de los tratados comerciales englobados como, ¿ok? Y también tenemos la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se determina en 1934, que se constituye con 34 países, buscando miembros para integrar y organizar la cooperación y el desarrollo económico del mundo. ¿Sí? De ahí surgen muchos ideales, muchas organizaciones internacionales que van a permitir el crecimiento de la economía a nivel mundial. Tenemos la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tenemos la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, tenemos la Organización Mundial de Comercio, la Cámara de Comercio Internacional y directamente el PNUD. ¿Sí?
que son los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico. Todas ellas nos unimos para poder tener nuevos ideales y tener nuevos proyectos productivos que nos permitan crecer como país a nivel nacional e internacional. Y entonces todo eso nos lleva a tener esas problemáticas que hoy en día tenemos. ¿Va? Entonces tenemos esa economía nacional, ¿sí? Y llegamos a las fechas, qué es lo que está pasando, cómo se está llevando a cabo todos los indicadores económicos que tenemos, que hoy en día tenemos una crisis fuerte y no es por la pandemia principalmente, sino son principalmente por las malas decisiones que se han tomado. Tenemos indicadores económicos muy en rojos, ¿sí? Las expropiaciones extranjeras son las que están, exportaciones, perdón, extranjeras las que nos están permitiendo es tener una estabilidad económica dentro de lo que es el país. La industria petrolera ha caído tremendamente, ¿sí? Les recordaba que, por decir, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, teníamos un costo por barril de 110 dólares por un barril. Hoy en día se está cotizando en 43 dólares por barril. Entonces, prácticamente estamos más abajo del 60% de su costo que se mantenía en ciertas etapas, ¿no? Y eso es ¿por qué? Por los mercados internacionales, principalmente como se ve afectado, ¿no? Países importantes, principalmente de Asia, y México perdón, América por Brasil y Venezuela, ¿no? Que Venezuela tiene un grave problema económico y de sacar su petróleo. Y eso ha permitido que se abarate demasiado, ¿sí? Como tiene muchos problemas Venezuela, saca la mayor cantidad de petróleo que quiere y distribuye y lo vende. Al tener tanta más demanda que oferta, en este momento se abaratan las cosas. Entonces, ni como nadie ha podido controlar a Venezuela, que es un factor del dictador que se tiene, ¿sí? En ese momento no se puede estabilizar el costo del petróleo, ¿sí? Y dentro de lo que es el desarrollo humano de los mexicanos, pues tenemos cada vez un índice de desarrollo bajo, ¿sí? No se capacitan las personas, no terminan las licenciaturas, no terminan un bachillerato, y eso es importante, ¿no? Por eso es mi reconocimiento a ustedes que sigan estudiando su prepa en línea para que cambiemos un poco esto y mejoren ustedes. Y en la parte de energía, pues seguimos teniendo una energía cara. Estableció la nueva ley de energía en las cuales hace a un lado las energías limpias para México y le da más poder a la Comisión Federal de Electricidad. Y eso va a traer un retroceso para las empresas y la economía del país porque vamos a seguir teniendo un servicio eléctrico caro, ¿sí? Entonces, todos estos fenómenos son los que nos están desarrollando y nos están llevando a los resultados. ¿Sí? Llegamos al fin del contenido. Voy a dar una conclusión. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, es hora que me lo vayan mencionando. No se queden con dudas porque terminamos con el proyecto integrador en esta semana. ¿Va? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que vimos en esta semana fue muy interesante, ¿no? Ver desde la parte prehispánica, que ahorita no la comentamos, vamos a utilizar en el proyecto integrador, pero manejarla desde la parte prehispánica, desde y todos esos que teníamos, a llegar a la conquista de México, cómo se fue conquistada, fue sobajada, robada directamente por 300 años por los españoles, pero a partir de que los criollos, los mestizos y los peninsulares establecen ese apoyo hacia buscando esa independencia y todos los fenómenos internacionales que se dieron en ese momento nos llevan al resultado, ¿no? Al consumarse esa independencia que se estaba buscando por Miguel Hidalgo con el grito en Guanajuato, ¿sí? Entonces, de ahí pasar a otra parte del imperio que se seguía buscando, buscar los ideales de la República Federal, de los liberales y los conservadores, que ganan los liberales, pero tanto es un hincapié más de Porfirio Díaz, que establece una jornada,
poder absoluto de los mexicanos por largo tiempo, ¿sí? Y las diferencias económicas, sociales y culturales que se dan, ¿sí? Que les prestan las tierras para que sean expropiados. No era un esclavismo, pero era un esclavismo feudales que se tenían por grandes terratenientes que se estaban en ese momento, y surgen los famosos caudillos, Villa, Zapata, Obregón, Francisco Madero, que son los que impulsan todos esos ideales liberales para tener democracia, ¿no? Y al consumarse la revolución y ir desarrollando, estabilizando al poder, ¿sí? Directamente, que se da en 1821, al llegar a 1934, el lapso que hubo gran movilidad de presidentes, llega Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que pone estabilidad, pone la congruencia, exilia a las personas que estaban haciendo mal al poder, ¿sí? Y se encamina una democracia, ¿sí? Que se da con los nuevos formas de modelos económicos hasta llegar al neoliberalismo. Ese neoliberalismo lleva a la globalización, a la integración internacionalmente de varias secretarías y oficinas para poder abrir nuestras fronteras. Al llegar a hoy en día, a nuestra vida cotidiana, que seguimos teniendo un desarrollo pobre, energía cara, petróleo muy barato, ¿sí? Y la exportación, perdón, de nuestros productos delimitados. Y normalmente porque se conoce y se menciona el tratado, en el tratado con Estados Unidos y Canadá, pero tenemos muchos tratados, ¿sí? Que investigaron y que podemos voltear a cualquier parte. Entonces tenemos que entrar en nuevas formas ideales para seguir adelante y salir adelante con nuestro poder. ¿Ok? Preguntas, chicos, por favor. Quiero que me las vayan contestando. Vamos a ver qué es lo que vamos a realizar de actividades en esta semana. ¿Va? Tenemos el foro Aprendiendo. Les recuerdo que en este foro tienen que participar. Su evaluación es automática por plataforma. Esa participación no la evalúa el facilitador, en este caso yo. Y en este tiene como propósito principal identificar qué aprendiste acerca de la historia de nuestro país, ¿sí? Acerca de los acontecimientos que te resultan más interesantes, lo que crees que se habría pasado si estos no hubieran ocurrido. ¿Okay? Escribe sobre lo que te gustaría seguir. Ahorita llegamos a esa parte de dónde se realiza para no hacernos bolas, ahorita entramos. ¿No? Escribe sobre lo que te gustaría seguir aprendiendo acerca de la historia de nuestro país y en qué quieres profundizar. Ahí vamos a participar, ahí vamos a hacer aportaciones y vamos a ir participando cada uno de nosotros. Ok, pero también en esta semana tenemos el foro de migración. El pasado es parte de mi identidad. Este foro es evaluado por tu asesor. ¿Y qué vamos a realizar? Vamos a responder a la pregunta detonadora: ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? Participa al menos 4 veces. En la primera aportación responde con ejemplos de la pregunta detonadora, argumenta qué eventos históricos y sociales han influido en la construcción de la identidad mexicana y cómo se reflejan actualmente. En la segunda intervención da réplica a la aportación de uno de tus compañeros. Para ello, incluye una pregunta que le permita profundizar en su análisis. En tu tercera participación, responde a la réplica de tus compañeros o compañeras. Por favor, hagan réplicas en tiempo para que sus compañeros las puedan responder, porque la tercera es responder la réplica de tu compañero. Por favor, ¿sí? Si llega sábado y no ha tenido réplica, ustedes realicen una réplica de acuerdo al comentario de alguno de sus compañeros, por favor, para que les cuente su participación. ¿Va? Y en el último comentario presenta una conclusión acerca de la pregunta y de lo que has aprendido en este módulo. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a basarnos directamente en el módulo de integración. Se les vuelvo a recordar las aportaciones por lunes a viernes. Una aportación por día, por favor, no lo hagan sábado y domingo. Eso les baja puntos de acuerdo a la rúbrica. ¿Sí? Tienen que participar constantemente. Y tenemos ahora sí
hacerles sus preguntas. El proyecto integrador, la Constitución de la Nación Mexicana. Vamos por partes para ir aclarando los puntos. ¿Ah? Número 1, para esta actividad apoyen las actividades integradoras en los recursos sugeridos y en las otras fuentes. Recuerda incluir las referencias. Acuérdense que les hice retroalimentación y recomendaciones a sus actividades. Las mejoran y las pueden realizar. Crea una infografía con las siguientes puntos de la historia de México. ¿Va? Aquí respondo la pregunta de su compañera. La infografía, recuerden utilizar alguna de los software. Semana 2, si no mal recuerdo, les presenté cómo se tiene que integrar una infografía y tenemos por ahí un link el cual podemos realizarlo. Pueden ser a través de Canva, a través de infografías que se pueden realizar. Tengan mucho cuidado. Lean el material de infografía, por favor. Déjenme ver, se los vuelvo a poner en esta semana para que vean qué elementos llevan. Algunos de ustedes no me ponen foto, ¿sí? Y años. Y no me dicen el evento. Entonces tenemos que cuidar. Y ahí van los puntos de la infografía. ¿Ah? Primero tienen que ver las características, personajes de la conquista de México. De la conquista de México nada más. ¿Quiénes fueron los personajes? ¿Cuáles fueron las principales características? ¿Ah? Después, causas, personajes que participaron y consecuencias de la guerra de independencia. Después, en los 300 años de la conquista, viene la guerra de independencia con Miguel Hidalgo, José Ortiz, Agustín de Iturbide, con cada uno de ellos. Ellos los vamos a poner en esta parte de la independencia. ¿Ok? Intervenciones extranjeras en nuestro país. Recuerden que fueron 3. A ver, vamos a ver. En el tantito me dicen que se oye interpretado. Van a oír un eco, ¿va? Por favor, por ahí. Vamos a ver. Nos va a permitir. A ver. No. Ok. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. A lo mejor es internet. ¿Va? Ok. De todas maneras, se está grabando la sesión. Entonces, las intervenciones extranjeras en nuestro país, recuerden que son 3 intervenciones extranjeras. Tenemos la de España, la de, la de Francia y la de Estados Unidos. Ok, gracias. Sí, sí, ha de ser internet, se les falló. Bien, Gisela. Entonces, son esas 3 intervenciones que tenemos que ver, ¿vale? Tenemos las características del porfiriato. Ahorita les di muchas de las características del porfiriato y el proceso de modernización de nuestro país. Después vamos a hablar de la Revolución Mexicana, sus personajes y implicaciones. Después hablamos del cardenismo y la consolidación del Estado actual mexicano. Y por último, la globalización de los tratados comerciales y su implicación en la soberanía de nuestro país. Repito, son 4 intervenciones. Sí, recuerda que la española y la inglesa se unen como una, ¿va? Porque es España, los ingleses 9 años después de la independencia se unen para volver a tener esa intervención. La puedes manejar separados en cada uno de ellos, sí, ¿va? Pero si nos damos cuenta, si tienes razón, son las 4, pero españoles e ingleses se considera una intervención. Sí, porque no lo hizo Inglaterra sí solo esa invasión. Gracias por tu comentario. No vi quién era. Gracias. ¿Ah? Si se dieron cuenta, ahorita con este proyecto integrador, los temas que traté, sí, no hablé de la parte hispánica y todo eso, fue de acuerdo a lo que íbamos a tener en esta infografía. ¿Sí? Entonces les dejé mucho material muy desglosado para que ustedes entren. Tengan cuidado con la globalización, les recuerdo esa parte, contestar las preguntas que me hicieron. Los tratados comerciales, ¿va? Hablen de los tratados comerciales, no hablen de un tratado comercial, en este caso la mayoría habló del Telecom, ¿sí? Del TECOM principalmente, ¿sí? O la TLC. ¿Ah? Hablemos de los tratados en conjunto que tenemos con la Unión Europea, que tenemos con Nicaragua, con Colombia, con esos países diferentes, ¿no? Tenemos con agrupaciones de varios diferentes firmados de esos tratados. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado.
¿va? Me comentaban que las características y los personajes se van desde la conquista hasta hoy en día, ¿sí? Hasta la modernización. Vamos a ponerlos por segmento. La conquista de México, la parte de la guerra de independencia, la intervención extranjera, porfiriato, revolución mexicana, el cardenismo y la globalización. Por favor, traten de poner los principales eventos, ¿sí? Hay eventos que son indispensables que se mantengan dentro de lo que son las infografías, ¿vale? Es como si hablamos de la independencia y no hablar de Miguel Hidalgo, de José Ortiz. ¿Estamos? Hay que ver bien los personajes que ustedes ya tienen, realizaron buenos trabajos en la primera semana, ¿va? Le van a colocar un título a su infografía. ¿Cómo se va a llamar esta infografía? Se lo ponen en la parte alta con letra más grande para identificar el nombre de la infografía. En el punto 4, guarda tu infografía en la nube, ¿sí? Ya saben utilizar cualquiera de las nubes que estén utilizando, ¿sí? Asegúrate de que tu archivo tenga permiso para que tu asesor virtual pueda verlo. Por favor, tengan mucho cuidado de que abra el enlace, ¿sí? No lo hagan desde su celular o desde su misma computadora. Mántenselo a su hermano, a su papá, a su novia, a otra persona y chequen que sí le abra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo abren en su misma computadora como está vinculado con el correo electrónico de la nube, les va a abrir en automático. Pero cuando yo abro su documento y como yo no estoy vinculado a sus correos, cuando yo lo trato de abrirme, a veces me pide permisos, les mando la solicitud, nunca me la contestan, o no me deja de plano entrar. Tiene que tener todos los permisos. Por favor, chequen mucho cuidado. Recuerden que en esta semana no tenemos sesión de entrega. Por eso es importante que chequen bien su lista. ¿Va? Y después van a hacer clic en el enlace Constitución de la Nación Mexicana y van a bajar un Word. ¿Sí? Al descargar esa planilla, al abrirla, vas a poder abrirla y editarla a través del procesador de texto de Microsoft Word o un documento de Google. ¿Sale? En este formato, ¿qué es lo que vas a realizar? Primero, una conclusión de por lo menos 10 renglones, como mínimo, ¿sí? Mínimo, no nada más única y exclusivamente. De ahí se pueden estallar todo lo que ustedes quieran, contestando dos importantes cuestionamientos, que es, ok, Carmen dice, en la globalización podemos hablar sobre los tratados de libre comercio. Sí, Carmen, podemos hablar en esa globalización, porque nos dice los diversos tratados comerciales, que son los tratados de libre comercio que tenemos con el exterior, ¿va? Y los tienes que mencionar principalmente, ¿sale? Por favor. Muy buena pregunta. Seguimos. Conclusión de 10 renglones como mínimo acerca de cómo el acontecimiento de la historia de México influye en tu percepción acerca de la sociedad actual y la formación de la identidad mexicana. Y las razones por las cuales son vigentes o no lo son las demandas e ideologías de los grupos de independentistas, evolucionarios y los movimientos sociales que surgen en el siglo XX. Tenemos mucha información que podemos extendernos para cada una de estas preguntas y ¿ok? Por lo menos. Vas a copiar y pegar la liga de tu infografía y la pegas dentro del documento. La parte de abajo viene un recuadro rosa en donde te dice pega aquí tu link de tu infografía. ¿Ok? Tengan cuidado, por favor, de las preguntas que hicieron con las referencias. En el punto 1 menciona, recuerden incluir las referencias. Las referencias tienen que ser lo más confiable que sea posible. ¿Ah? A algunos de ustedes todavía me siguen manejando buenas tareas, el ritmo del vago, ¿sí? Esas no son tan confiables porque no son de una dependencia importante, ¿sí? Son estudiantes que suben sus documentos y obviamente que pueden tener errores en algunos de ellos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Sí? Ya tocamos los principales puntos. Lo importante es, por favor, la infografía la tienen que revisar. Chequen, por favor, los avisos que les estoy poniendo en el apartado de avisos, para la redundancia, para que vean, les he mandado las condiciones y los términos con que vamos a terminar el módulo, ¿sí? Las principales indicaciones, los tiempos,
Les recuerdo que no hay extensión de entrega. Por favor, tengan mucho cuidado. No lo dejen para el domingo a las 11 de la noche porque la plataforma se satura. ¿Va? Tengan mucho cuidado. Y ya para ir terminando, tenemos 3 actividades de formación. Bueno, perdón, son 2 y la autoevaluación, que es la actividad formativa 7 y 8, Historia de México 1 y 2. La misma recomendación de las otras semanas. Lean todo el material, lean la sesión, hagan su proyecto integrador y al final ya van a tener todos los elementos para contestar. Ahí sí me han salido medios bajos. ¿A ustedes les aparece, le tuvieron? Tenemos que determinar. Liederfer les estoy considerando como bueno o buena referencia, aunque tengo ahí mis asegúnes, pero se estoy tomando como bien. ¿Ah? Y la de los conceptos, tengan cuidado porque algunos conceptos no están bien estructurados. Chequen que sean de la Real Academia Española o de alguna enciclopedia, ¿va? Para que no tengamos problemas, porque sí he tenido algunos problemas. En algunos sí, en algunos, si lo veo que es muy grave, los hago mención. Si no, lo estoy dejando pasar como se va, chicos, también para no hacerles mal. Chequen bien sus fuentes bibliográficas, por favor. Y la última, que es su autoevaluación. ¿Ah? Chequen su autoevaluación, por favor. Es esa parte que en las cuales ustedes se van a evaluar su desempeño que tuvieron en esta semana. Chequen en el aviso, les puse la ponderación de cada una de las actividades de esta semana. Para otra ocasión se las voy a poner también aquí para que las tengan presente, para que vean qué tanto les falta, ¿ah? Cómo va su evaluación constante. ¿Ya no tenemos preguntas, chicos? Para la sesión. ¿Sí? Ya para ir cerrando, si nos la echamos un poquito larga, yo pensé que nos íbamos a llevar menos tiempo. Creo que bueno que aclaran sus dudas, para que vayamos terminando de buena forma. Ok, creo que ya no hay, estoy revisando por acá que no haya, parece que no tenemos más preguntas. Ok, entonces termino, muy bien, Nayit, sí, me parece muy bien. De todas maneras, siéntanse en la confianza, si tienen alguna duda, me lo mandan al mensajero por correo. Gracias, Carmen. Y yo trato de contestar lo rápido posible, ¿ok? Para aclarar sus dudas. ¿Va? Terminamos con la frase, esta frase me gustó. Para tener éxito, tu deseo de alcanzar debe de ser mayor que tu miedo al fracaso. Y ustedes lo están logrando, ¿ok? Su éxito es más grande, sus ganas de tener un reconocimiento, de terminar su prepa en línea, es mucho más importante que todo lo que se realiza. ¿Sí? Han dejado muchas cosas afuera, ¿sí? Entonces, Gisela, ¿sí? Y todo esto nos está llevando a lograr lo que ustedes están buscando, ¿sí? Tener su reconocimiento. Créanme que soy uno de los primeros. Este grupo estuvo muy bien, muy homogéneo, ¿sí? Sus diferencias fueron muy pocas entre una y otras actividades. Creo que vamos a salir con un promedio muy bueno y eso es muy satisfactorio para mí en lo personal y me siento orgulloso de poder compartir y pude compartir este módulo 9 con cada uno de ustedes, ¿sí? Apoyándolos en las diferentes formas que se acercaron a mí y espero que se les quede un poquito y aprovechen los nuevos módulos que van a venir más adelante, ¿sí? Cuídense mucho, ¿sí? Por favor, con esto de la pandemia, cuídense, todavía no salimos y cualquier duda o comentario, saben que tienen mi correo, tienen mi mensajero, la plataforma. Muy bien, muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Y les recuerdo mi nombre, soy Marco Aurelio Rodríguez, profesor virtual de este módulo. Muchas gracias y estamos en contacto.